Amigos de Asfalto en Llamas. Bienvenidos a un nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de algo que nos hace latir el corazón como un motor a 15.000 revoluciones por minuto. La Fórmula 1. Y no me estoy refiriendo a ese circo de Alpine con su desastre de estrategias ni a sus mecánicos que, como siempre, parecen estar más perdidos que el manual de instrucciones de un Renault 4. Estamos hablando de Franco Colapinto. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Sí, señores. El pibe de Pilar está generando tanto ruido que hasta César Carman, el presidente del Automóvil Club Argentino, se animó a decir que Colapinto nos hizo volver a soñar con la Fórmula 1. ¿Y qué razón tiene el presidente? Porque este chico nos tiene despiertos de una manera que hace más de 20 años no pasaba con un piloto argentino. Y no es el Che, qué bárbaro, o el mira cómo corre este pibe, es algo mucho más grande que eso. Es una revolución, como lo dijo Carman. En serio, hace unos meses lo vimos en la F3, festejando como si estuviera en la final de la Copa del Mundo, y ahora lo tenemos compitiendo con los grandes. El salto de Colapinto fue de Fórmula 3 a Fórmula 1 con la misma velocidad con la que el chico pasa de un plato de milanesa a uno de helado. ¡Impresionante! El salto más rápido desde que vi a un vecino acelerar su Fiat 147 con olor a caucho quemado, y eso que no competía en la F1. Colapinto no solo nos devuelve a la F1, sino que nos hace recordar que no todo está perdido en este deporte. Hace más de 20 años que no teníamos un argentino en la F1, y ahora parece que por fin alguien ha vuelto a enchufar la carga de energía. Franco nos despertó el bichito, como bien dijo Carman. Ese bichito que estaba ahí, dormido, tras el retiro de esos monstruos como Fangio, y que nos hacía pensar que la F1 era una película de acción que solo se ve en Europa. Pero ahora, con Colapinto, el futuro parece tener una nueva perspectiva. Alguien que puede estar, en un par de años, peleando por un podio. Pero no todo es color de rosa, chicos. Porque si bien Franco es el héroe que necesitábamos, la realidad es que la vuelta de la Fórmula 1 argentina es un sueño muy lejano. Claro, ¿quién no querría ver a los autos más veloces del mundo dando vueltas en el circuito de Buenos Aires, no? Hasta Carman se ilusiona con eso. Pero ojo, como todo en la vida, las cosas no son tan fáciles. La competencia global por tener una fecha de la F1 es brutal. Malasia ofrece $1.200 millones por una fecha. ¿Qué? No es que estén pidiendo un par de pesos, es una millonada que ni en las épocas de los billetes de 100 pesos te la regalaban. Y si pensábamos que tener un GP aquí sería cuestión de tener un circuito, estaríamos más equivocados que Alpine confiando en Ocon para ganar una carrera. La ciudad de Buenos Aires está trabajando muy bien, y desde el Gálvez están empezando a preparar todo para que el MotoGP, y quizás algún día la F1, puedan volver. Pero chicos, hasta el sueño de la F1 en Argentina está más lejano que el 7º puesto de Alpine en la última temporada. Cuesta un montón. Por supuesto, Franco Colapinto está jugando un rol crucial en todo esto porque no solo está emocionando a los fanáticos, sino que también está devolviendo la visibilidad a Argentina dentro del mundo de la FIA. Y mientras todos los equipos siguen apostando a sus chicos para pelear, Franco nos hace pensar en el futuro. Nos hace soñar con un futuro glorioso donde, sí, un argentino pueda estar no solo en la grilla de salida, sino luchando por la victoria. Franco nos hizo soñar con eso. Y más de una vez me he visto imaginando a un Colapinto en lo más alto del podio con el himno nacional sonando. Sin embargo, la realidad es que estamos corriendo contra Usain Bolt. Lo que antes costaba $500.000, hoy cuesta más de $3 millones. Pero, si entrenamos, si seguimos trabajando con la misma intensidad que el joven Franco, quién sabe, tal vez algún día podamos ver la F1 otra vez sobre el asfalto argentino. Y no solo ver la F1, sino que, ¿por qué no? Soñar con tener un circuito de clase mundial en Buenos Aires. Tal vez no hoy, pero si seguimos soñando, puede que algún día lo veamos. Y si algo hemos aprendido de la F1 es que, cuando menos lo esperas, los sueños se hacen realidad. Y claro, como Carman también mencionó, el Rally Mundial también es una de nuestras apuestas. Si bien ahora Paraguay y Chile se llevan la fecha sudamericana del WRC, la idea de tener un rally tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay sería una locura. Imagínate ver esos autos saltando por las sierras de Córdoba, o por esos caminos de tierra en el norte, en lugar de verlos en las mismas rutas aburridas de siempre. Eso sí que sería épico. Pero ojo, como todo en la vida, los costos han subido más rápido que el gasoil en los pits de Alpine. Por último, no quiero dejar de mencionar que, aunque Franco es la estrella ahora mismo,
el panorama general es un lugar con más rivalidades que una novela de suspenso. ¿Quién no recuerda las discusiones entre Ricciardo y Verstappen? O cómo, en Alpine, parece que más que un equipo de F1, tienen una guardería de pilotos donde nadie sabe quién se va a quedar o quién se va. Alpine, muchachos, ¿qué les pasa? Si no fuera porque los autos son rápidos, parecería que las carreras son secundarias para el equipo. Por suerte, tenemos a Franco para demostrar que las cosas se pueden hacer bien, y rápido. Y hablando de equipos que no tienen mucha idea de lo que están haciendo, Alpine sigue siendo un tema recurrente, ¿no? Si no están haciendo mal las cosas, están haciendo el ridículo. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que un equipo como Alpine, que tiene todos los recursos para pelear por algo más que un noveno lugar, siga tropezando con la misma piedra una y otra vez? Y no hablemos de Esteban Ocon, que parece que ha tomado un curso intensivo en cómo perder posiciones en las primeras vueltas. Es un espectáculo ver cómo se va cayendo la clasificación, y luego el pobre Pierre Gasly se tiene que ver las caras con lo que queda del desastre. Si Alpine fuera un restaurante, la carta estaría llena de platos rotos y atención al cliente muy deficiente. Pero tranquilos, muchachos, que al final, si no es por el motor Renault, ni siquiera estarían en la F1. Pero bueno, como siempre dicen, en el fútbol y en la F1, el que no arriesga no gana, y parece que Alpine se ha quedado con la receta del riesgo, pero de la mala. Mientras tanto, en Williams, ese equipo que muchos dieron por muerto hace unos años, mira cómo ha revivido. ¿Qué más se puede decir? Franco Colapinto llegó y de inmediato les dio un empujón de energía, más que cualquier inyección de combustible de alta octanaje. Y es que, ¿quién no sueña con ver a un argentino en un equipo que, aunque no sea el mejor de la parrilla, siempre ha sido un símbolo de lucha y perseverancia? Desde que Franco subió al asiento de Williams, esos chicos tienen a toda Argentina detrás, apoyando con fuerza. Claro, no somos McLaren ni Mercedes, pero si hay algo que nos sobra es el corazón y la pasión por el automovilismo. Y Colapinto lo sabe. Él lo lleva en la sangre, no solo corriendo por la gloria personal, sino por todos nosotros. A veces, esos momentos que parecen pequeños, como cuando Franco hace una entrevista o una foto después de la carrera, esos momentos significan mucho más que un podio. Porque no solo está representando a un equipo, sino a todo un país que tiene sed de gloria, que tiene sed de victorias. Y todo gracias a un pibe que se atrevió a soñar más allá de las fronteras de la Argentina. Hoy, cuando hablamos de la Fórmula 1, ya no hablamos solo de Europa. Ahora hablamos de un futuro brillante para Latinoamérica, de una presencia que nos hace sentir que, tal vez, la historia de Fangio, que siempre fue una leyenda lejana, podría revivir con él. Pero no todo es perfecto, y claro, aún hay mucho trabajo por hacer, como dijo Karmann, con ese toque de realismo que siempre nos hace pensar. Nosotros estamos corriendo contra Usain Bolt, señores. Pero al menos estamos en la pista. Al menos, estamos en la grilla de salida para lo que venga. Tal vez la F1 no vuelva este año, ni el próximo, pero si hay algo que debemos entender es que las puertas se abren por la gente que empuja con ganas, y, si hay alguien empujando fuerte en este momento, ese es Franco Colapinto. Y como todo buen seguidor de la F1, no queremos dejar de soñar. Queremos ver a Franco en lo más alto. Queremos escuchar ese himno, ese Viva la Argentina. En los podios, ese grito que a todos nos pone la piel de gallina. Y no hay nada más argentino que ese sentimiento, el de soñar hasta lo imposible, hasta lo que nos parece un desafío inalcanzable. Pero con trabajo, con esfuerzo, con determinación, se puede lograr. Así que, como siempre, en Asfalto en Llamas, lo que más nos gusta es hablar con la verdad, aunque a veces nos duela. ¿Vamos a ver a la F1 en Argentina pronto? Tal vez no. Pero la esperanza sigue viva gracias a chicos como Franco Colapinto. El futuro puede ser brillante, o tal vez aún estemos en los pits esperando para arrancar. Pero lo que está claro es que Franco nos ha dado algo muy importante, el deseo de volver a soñar con estar en lo más alto. Para cerrar, no olviden seguirnos en nuestras redes, donde no solo hablamos de lo que pasa en la pista, sino también de esos chismes, esas historias que mantienen viva la llama de la pasión por la Fórmula 1. ¡Que viva Colapinto! ¡Que viva la F1! ¡Y que viva el automovilismo argentino! Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre decimos, que el asfalto nunca se apague.